Buenas tardes. Buenas tardes, embajador de la República Democrática de Nicaragua. Buenas tardes, Orlando Gómez. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Magú. Como te dicen tus amigos, y yo me considero también un amigo tuyo, así es que estoy aquí listo, salvar las cuestiones de carácter técnico para que podamos hablar sobre Nicaragua en los temas que tienes tu interés o sobre los temas que tienes interés de que conversemos. Muy bien, Orlando. Bueno, nuestro interés, que es para la radio, ¿no? Sí, La FM Urbano, que se transmite los días miércoles de 12 a 14 horas, y los días viernes también se transmite por otra radio, se repite el programa, y también se sí, pasa por YouTube y por Facebook, ¿eh? O sea que cómo no. tenemos una amplia oportunidad de poder difundir la situación que está viviendo Nicaragua, que es un país hermano de Latinoamérica. Como dice el canciller, tu canciller, hermano nuestro también, Nicaragua es el ombligo de América Latina, por su ubicación, ¿no? Y por su Este, ubicación geográfica, estamos en el centro de Centroamérica, que es el istmo que une a las dos grandes masas, ¿no? Del norte y del sur. Así es, y tenemos el Atlántico por un lado y el Pacífico por el otro, ¿no? O sea, está Así es eh, la virtud geográfica de tener costas en ambos océanos. exactamente, y tan bellos, tan hermosos, tan... Bueno, yo soy estoy acerenciada con Nicaragua, me quedé muy acerenciada. Así que, bueno, yo quería ahora, Yo, este, yo te diría, Magú, que siendo que estuviste en Nicaragua, me extrañaría que no estuvieses así como te describís, siempre queriendo y recordando a nuestro querido país, esta Nicaragua tan bella y tan dulce como pudiste apreciar durante viviste allá. y con sí, y la gentileza de su pueblo maravilloso, ¿eh? La Este, hospitalidad del pueblo nicaragüense es única. es única, es única. Tiene un Sí, arte Nicaragua tan maravilloso. Bueno, yo soy muy respetuosa, y defensora del pueblo y de su gobierno, del gobierno sandinista, del Frente sí, Sandinista. Eh, que bueno, estaba viendo la situación que pasa en Nicaragua y toda la campaña que utilizan a través de los medios de comunicación, ¿no? Y que fundamentalmente está dirigido a denostarla, ¿sí? A través de mentiras todo el tiempo. Y ahora hay una campaña de Estados Unidos, ¿sí? Este, sí. para poder no respetar al pueblo nicaragüense, a su gobierno, y fundamentalmente para causar todo el daño posible, así lo vemos nosotros, ¿no? O sea, a Daniel Ortega, lo que quieren es justamente que ante las elecciones que son ahora en noviembre, viciar el proceso electoral a través de todas las mentiras que van instalando y de todo lo que han dicho respecto de la detención de las personas que justamente lo que hicieron fue el lavado de activos, ¿no? De dinero que les llegó, digamos, millones. Este, entonces, nosotros que sabemos y lo vivimos y lo padecemos en América Latina, como dice el canciller de Nicaragua, en la doctrina Monroe, ¿no? O sea, ellos quieren los yanquis, quieren América para ellos, ¿sí? Sí. Así que bueno, y la situación que también he estado mirando, también salió un artículo en el diario El Domingo sobre Nicaragua, eh, que plantea justamente lo que está pasando en términos de la persecución y la denostación que hace Estados Unidos a través de lo que llaman ONGs, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Sí. Este, bien, ahora nosotros también tenemos todos los datos de que el consenso que tiene el gobierno de Daniel Ortega, el comandante Daniel Ortega, es altísimo,
¿sí? El proceso electoral todavía no se inició. Según los datos que tenemos, esto va a comenzar en julio, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. El programa, digamos, el calendario electoral está en Exacto. marcha, está en este momento ya superada la etapa de la configuración de las mesas electorales, y para julio y comienzos de agosto es cuando se va a dar la inscripción de los partidos y de las alianzas que van a participar, ¿verdad? Y esto también, digamos, la inscripción de los que realmente van a ser los candidatos, puesto que los partidos y alianzas van a presentar las listas oficiales de quienes van a ser los candidatos a los distintos cargos de elección popular, ¿verdad? Bien, o sea, ahora estamos justamente ante la situación previa a la situación electoral, ¿no? Son pocos días Sí, más, comienza la inscripción de las alianzas, los candidatos. Sabemos que hay una cantidad también de fuerzas políticas, ¿no? Que se presentan, ¿no? Como candidatos para participar en el proceso electoral. Tengo el sí, sí, dato claro. que son 17, ¿es cierto? Sí, Partidos. sí, sí, sí. Hay que decir en esto que estás reseñando, Magú, que el Frente Sandinista, digamos, no va solo en este caso como partido, sino que va en una alianza que se llama Unida Nicaragua Triunfa, ¿verdad? Ah, Entonces, bien. en esa alianza que se llama Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista, tenés la participación de otras fuerzas que, digamos, en alianza vas a encontrarte ahí con el Partido de la Resistencia Nicaragüense, que es, digamos, parte de la organización política que asumió la gente que estuvo en la contrarrevolución armada de los años 80 y que devino después en una fuerza política aliada del Frente. Eso te da una idea. También hay sectores, digamos, evangélicos, sectores religiosos, católicos, y otras organizaciones, ¿no? Que van junto al Frente Sandinista y partidos más pequeños. Entonces, es la expresión de esta unidad lo que Nicaragua y nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, así se llama, aspira, pues, ¿verdad?, a lograr, es decir, continuar con el proceso de conseguir la reconciliación y la unidad de la familia nicaragüense como un todo. Obviamente, como te escuchaba bien hacer la reseña, estamos en un momento coyuntural muy importante en tanto y cuanto el devenir democrático de Nicaragua tiene previsto un proceso electoral para el 7 de noviembre de este año. Entonces, esta etapa está siendo caracterizada por una situación muy aguda, digamos, desde el punto de vista político, y esta situación tiene varias aristas, tiene varios componentes de los componentes de naturaleza política propiamente dichos, los de carácter electoral, pero el que señalabas fundamentalmente, y me gustaría referir, es el de la injerencia externa, y en este caso, pues, de los Estados Unidos en la dinámica electoral, como una continuidad, esta injerencia, del intento de golpe de Estado que se hizo en abril del 2018. Cuando se dio aquel evento que, digamos, trastocó la bienandanza de la dinámica de la sociedad nicaragüense, se reveló que en el proceso organizativo de ese putsch golpista, que intentó llegar a ser una especie de esas revoluciones de colores que se inventaron en otros países y que se demostró claramente que tenían el ingrediente de la injerencia de países aliados incluso de los Estados Unidos o del propio Estados Unidos. Eso fracasó en Nicaragua porque se le salió al paso, pues,
al intento de golpe y se logró neutralizar esa acción en abril del 2018. No obstante, no quiere decir que al haber neutralizado y derrotado ese intento, han cesado o cesaron las intenciones, digamos, de los aliados internos que siempre desdichadamente ha tenido Nicaragua, un sector político libero-conservador que arrastra en su ADN esa dependencia, digamos, no solo político-ideológica, sino económica de los Estados Unidos. Entonces, en este periodo se está patentizando lo siguiente, utilizando una serie de organismos no gubernamentales dedicados a distintas actividades según sus estatutos, pero destinados a configurar un proceso de desestabilización interna del gobierno del presidente comandante Daniel Ortega Saavedra y de la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, que ha sido necesario y preciso salirle al paso a ese proceso. ¿En qué consiste este proceso? En desestabilizar desde ya, en sus inicios, ese calendario electoral que te venía refiriendo ya está en desarrollo, hasta llegar al punto de que una vez que suceda el proceso electoral el 7 de noviembre venidero, declaren fraude estas fuerzas y luego argumenten que el gobierno resulta ilegítimo. Por consiguiente, si resulta ilegítimo, el plan que tienen es, digamos, hacer otro intento de golpe por la vía de una intentona militar, digamos, en ese sentido así, ¿no? Entonces, en este contexto, y siendo que Nicaragua, hay que recordarlo, mira, no solo veníamos recuperándonos de los factores negativos que la actividad golpista, digamos, generó contra la economía y la bienandanza de la economía del país en el 2018. Las pérdidas fueron sustantivas, porque a eso se agregó la destrucción de centros de salud, el asesinato de personas, incluyendo militantes del Frente Sandinista que fueron quemados vivos, y el asesinato de policías, hombres o mujeres de la policía, asimismo violación de compañeras, vejación de compañeros, desnudándolos, flagelándolos públicamente y hasta quemándolos vivos en las calles. Y luego impidiendo que la gente pudiese desarrollar su vida normal e incluso evitando que las personas, mujeres, las compañeras mujeres que quizás tenían que trasladarse hacia los hospitales para dar a luz, para llevar a cabo su parto, no pudieron hacerlo en algunas circunstancias porque no las dejaron pasar, con la intención clara de perjudicar, pues, y de crear un proceso de angustia en la población nicaragüense. Pues bien, no satisfechos con eso, continuaron proveyendo a través de estas organizaciones no gubernamentales procedente el dinero de agencias como la AID, que se conoce como USAID, o sea, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, otra instancia llamada fundación que se llama NED, que quiere decir National Endowment for Democracy, o sea, es una fundación de los Estados Unidos para el fortalecimiento, dicen ellos, de la democracia, y está un instituto que se llama IRI, que es el Instituto Republicano Internacional, que también financia, pues, con fines desestabilizadores a esta camada de dirigentes de organismos no gubernamentales. Vale decir que cuando ni siquiera están inscritos estos señores, señoras, entre las que figura principalmente la hija de doña Violeta Barrios de Chamorro, anterior presidenta de Nicaragua, ni tienen partido al que pertenecen, sino que se trata de una especulación desde el punto de vista político en base a sus aspiraciones, porque ninguno de los que está detenido
está detenido porque sea candidato, porque sea opositor o porque sea, digamos, miembro de X, Y o Z organismo no gubernamental. El hecho es que, siendo como son, directores o directivos de estas organizaciones gubernamentales han cometido unos el delito de introducción ilícita de dinero o si puede llamarse lavado de dinero. Específicamente, te puedo señalar que la, digamos, fundación, por ejemplo, de la señora Cristiana Chamorro, que es la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ha recibido cuantiosas cantidades de dinero de parte de la AID, supuestamente para la formación de periodistas, cuando lo que ha hecho en realidad es crear un frente de periodistas y de programas que, digamos, como agenda informativa, no tienen otra cosa más que demeritar la labor gubernamental, sea cual sea. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, además del intento de golpe del 2018 que se decía neutralizamos, Nicaragua en un corto tiempo fue o tuvo que hacerle frente a los factores de la pandemia, como todos los países del mundo, ¿no? Y resulta que entonces el eje de ataque al gobierno ha sido, pues, una especie de escenario para la polarización política, denostando y denigrando las acciones que el gobierno ha hecho para poder hacerle frente a una pandemia que nadie estaba esperando. Entonces, creando la zozobra en el sentido de que el gobierno no estaba preparado, que no había un sistema de salud preparado, que las cifras que se estaban diciendo son inventadas. O sea, creando un marco propicio para crear descontento en la población, para crear angustia en la población, cuando en aquellos momentos lo que uno considera justo y necesario de fuerzas racionalmente políticas o políticamente racionales es que coadyuven al gobierno en función de hacerle frente a un flagelo tan grande como lo es y lo está haciendo esta pandemia que todavía no tenemos claro cuándo termina. Bueno, estamos en eso cuando se dejan venir dos huracanes, estamos en una zona propicia para ser azotados por tormentas tropicales, huracanes, etcétera, tú lo sabes, y entonces nos cayeron dos huracanes consecutivos en el marco de casi 20 días. El caso es que estos dos huracanes entran por la costa Caribe y destruyen parte de la costa Caribe y también destruyen otras regiones aledañas del país, causando inundaciones, destruyendo cultivos, etc. Entonces, el marco creado por una emergencia nacional de este calibre, del huracán Iota y otro, el ETA y el Iota, entonces la cuestión era que no estabas atendiendo debidamente a los afectados o damnificados por el huracán, creando también otro marco de zozobra y de incertidumbre en la sociedad nicaragüense que recibe una carga de información a través de todos estos medios que han sido propiciadas su creación y su funcionamiento con los dineros que, entre comillas, esta fundación ha proveído. Pues. Entonces, y hay otras cantidades de dinero que no aparecen claramente registradas en los asuntos, en los libros contables, qué rumbo tomaron. Entonces, el proceso que se abre es un proceso de investigación y como hay en esto mucho de manipulación política, entonces, sin ser candidatos realmente, porque no están inscritos, porque todavía no ha llegado el proceso de inscripción, se proyectan como tal estos dirigentes de organismos no gubernamentales que pretenden desde estas posiciones y de este manejo para crear un frente comunicacional contra el gobierno, para crear la zozobra a través de ese frente comunicacional
en los contextos tan difíciles que te he relatado sobre una destrucción creada por el intento de golpe del 2018, la caída de la pandemia y los huracanes, desestabilizar más aún al país. Entonces, ¿qué otros recursos han utilizado? Por esto es una guerra de múltiples, como llama la compañera Estela Caloni, una guerra híbrida, porque es decir, no es lo clásico pues, de enfrentamiento de soldados pues, y tanques y ametralladores, no, es decir, un recurso multifacético, ¿verdad? Que tiene que ver con, por ejemplo, crear primero una serie de organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, cuyo accionar solo está enfocado en demeritar lo que el gobierno hace, ya sea en leyes, ya sea, y proyectar al país, incluyendo el uso de manipulación de cifras derivadas de lo que se hizo, lo que sucedió en el interín del intento de golpe, para proyectar a Nicaragua, bueno, como un país violador de los derechos humanos y para denigrar al gobierno y su presidente y todos los funcionarios, en el sentido de que esto es un gobierno o una dictadura o un gobierno autoritario que viola los derechos humanos. Entonces esto se hace un brum bum bum, como decimos, un quilombo, como dicen aquí, y lo proyectan con una reproducción internacional a través de otras ONG como Amnesty Internacional o Amnistía Internacional o esta Heritage Foundation o una WOL a la que dirige un colombiano de apellido Betanco, American Human Rights, derechos humanos pues, de los Estados Unidos, que orquestan estas cifras y de repente tenés una Nicaragua proyectada como un país cuyo gobierno no respeta los derechos humanos. Y así pues llegamos al momento en que se hace necesario, entrando al proceso electoral, determinar, por lo que se ha acumulado de información en manos de las autoridades, cómo es que esta cantidad de personas y esta cantidad de dinero ha logrado entrar al país, a qué se ha destinado, y está claro pues de que hay un uso indebido de estas cantidades, que en algunos casos son 8 millones, o en otros momentos se habla de 16 millones. Lo cierto es que estas tres agencias, principalmente la AID, que es una agencia oficial del gobierno de los Estados Unidos, que oficialmente tiene relaciones con Nicaragua, de estado a estado y de gobierno a gobierno, porque tienen a un embajador acreditado ante el gobierno de Nicaragua. Entonces, este embajador se dedica a la tarea de andar circulando por todo el país, reuniéndose con distintos sectores económicos, políticos y sociales, sobre todo adversos al gobierno, para informarles que la candidata de ellos es la señora que administra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que a su vez es, digamos, la que recibe el mayor volumen de dinero en dólares provenientes de esa agencia y de las otras que mencioné. Entonces, si el embajador dice que esta es la candidata que quieren los Estados Unidos y ella recibe dinero de la National Endowment for Democracy y ella recibe dinero del IRI y además ella es la que lo distribuye y además ella determina que parte de una gran cantidad de dinero vaya a manos de su hermano Carlos Fernando Chamorro, que también es periodista, y vaya, porque ella también es miembro de la Junta Directiva de la Prensa, vaya al diario La Prensa, cuya línea informativa es totalmente contraria y atacante al gobierno a diario, etcétera. Entonces uno se pregunta, y entonces esta señora que aspira a un cargo de presidente de la República, esto es empleada de los Estados Unidos. Y puedes imaginar pues que esto no puede permitirse. Y al resto de los personajes que hacen, digamos, o que configuran esta coreografía, vos decís, bueno, el uno, un señor de nombre Félix Maradiaga,
es director de un instituto dedicado a el análisis de las cuestiones de seguridad en el país. Entonces, todos los aspectos que tienen que ver con la policía, con el ejército, ellos tienen un enfoque negativo, ¿no? Y entonces, esas informaciones son las que ellos les entregan a sus financiadores. Por consiguiente, se vuelve un círculo vicioso en el sentido de que, a efectos de tener siempre una inyección de capital consistente y considerable en dólares, vos vas a entregarles a ellos información que le das a los Estados Unidos que no es nada beneficiosa para el gobierno, siempre es en términos negativos. Por consiguiente, eso es lo que le pagan, pues informar o proporcionar información de fuentes nacionales a una instancia extranjera, a una nación extranjera, que la usa como artificios para mover su política exterior de acuerdo a sus propios intereses, siendo que el gobierno de Nicaragua, el gobierno revolucionario, no es de su completo agrado, no es de su agrado, ni de su mínimo, ni de su completo agrado. Entonces, aquí hay una complejidad y una amalgama de detalles que el ciudadano común usualmente desconoce. Y los medios de comunicación lo que proyectan es todo aquello que, digo, los medios de comunicación hegemónicos, pues, que son así llamados, ¿no? Porque un artículo, digamos, que tenga que ver con una situación en Nicaragua, se rebota en otro lado, después se rebota en otro lado, y cuando ves la proyección de Nicaragua a nivel internacional es, como ahora se valora, pues la de un país que ha apresado a pobres ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha violentado sus derechos humanos, toda un descrédito al gobierno, al país como tal, que es producto del accionar intencionado de desestabilizar al país en un contexto electoral que tiene un fin político estratégico, que ya lo referí, es el que el proceso es ilegítimo en tanto y cuanto no hubo competencia, no hubo esto, no hubo lo otro, por consiguiente los resultados son un fraude. El gobierno resultante es el Frente Sandinista, entonces es un gobierno ilegítimo, es justificación para crear una situación parecida a la que ocurrió en Bolivia, ¿no? Una vez que estaba ganando el MAS y el presidente Evo Morales. Sí, sí. Entonces, uno ya no puede, como decimos en Nicaragua, dejar que te den atol con el dedo. Entonces, lo que hizo el Poder Judicial y la policía es, digamos, llamar y tener a esta gente, de acuerdo a la ley, el tiempo justo y necesario, van a estar detenidos, porque el proceso de investigación tiene, como te decía, muchas aristas. Por eso se llama al contador, se llama al administrador, porque hay en los registros contables grandes vacíos que solo pueden ser explicados por un funcionario. Se llama a sus directores porque todos ellos son, dicho sea de paso, desde la fundación de estos organismos, vitalicios directivos, ¿no? Entonces, no han cumplido ante la instancia de registro del Ministerio de Gobernación, donde todo ONG debe, digamos, acreditarse y estar informando de los flujos de capital que le entran, cómo le entran, para qué le entran, quién lo donó, etcétera. Hay grandes irregularidades. Entonces, todo este proceso se proyecta como que si el gobierno está tomando la decisión para evitar que el presidente Ortega tenga una competencia, digamos, que lo va a derrotar, pues. Tú mencionabas, Magú, que las encuestas revelan que no es así, pues el presidente Ortega ha venido constantemente sosteniendo un alto nivel de intención de voto, que va más allá del 60%, ¿verdad? Aún y con todo el barro, por decirlo de esta manera, que se le tira consecutivamente sin la menor consideración cada minuto, diría yo, pues, que transmiten estos medios alimentados con este dinero que distribuye la Fundación Violeta Barrios de Chamorro a los
organismos de derechos humanos para que digan que Nicaragua es una violatoria de los derechos humanos, a los que informan sobre seguridad para que digan que la policía es mala, que el ejército es esto, el otro, a los de, digamos, dije de derechos humanos, a los periodistas, a los recursos mediáticos que han creado, y así sucesivamente, pues a los que son organismos de observación electoral para que desacrediten todo el proceso que es el andamiaje necesario para la realización de unas elecciones soberanas, libres e independientes. Entonces, es una guerra por la soberanía nacional, por la autodeterminación del pueblo de Nicaragua, la que estamos librando, pues una batalla que estamos librando, un país de 12 mil millones de dólares en Producto Interno Bruto, con 6,5 millones de habitantes, comparado con una potencia. Ahora bien, puntualizo hasta aquí para decirte que esto tiene una retrospectiva, porque no debemos olvidar, y es que al triunfo de la revolución en 1979 contra la dictadura de Somoza, el pueblo nicaragüense encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un año pasó y en julio del 79 triunfó la revolución. Ya para 81, 82 ya estaba montada la estrategia para atacar a Nicaragua. Y Nicaragua dio la batalla. Nicaragua dio la batalla. Y en esa batalla hubo, digamos, victorias dignas de conmemorar en la lucha del pueblo nicaragüense contra esa guerra contrarrevolucionaria que montó Reagan. En primer lugar, demostramos la vocación de Nicaragua de apegarse al derecho internacional y como tal llevamos a la Corte Internacional de La Haya el caso de esta destrucción que causó la guerra que montó Reagan. Y la Corte Internacional de Justicia, por primera vez en la historia, dictaminó o dictó una sentencia que obligaba a los Estados Unidos a pagarle a Nicaragua por daños en dólares de aquella época 17,000 millones de dólares por la destrucción que había causado, la destrucción de depósitos de combustible, bombardeos en el puerto de Corinto, etcétera, etcétera. ¿Y quién le condonó la deuda o quién le perdonó la sentencia a la administración correspondiente de los Estados Unidos en aquella época? Violeta Chamorro. Doña Violeta Barrios de Chamorro, Claro. En un acto primario de su ejercicio gubernamental, fue lo primero que hizo. Claro. Decir que Nicaragua desistía de reclamar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, porque el señor Bush, padre, le había prometido que ahora iban a llover los borbollones de ayuda financiera para Nicaragua. Nunca fue así. Y entonces, esa continuidad de agresión siguió a veces mimetizada, ¿no? Porque, bueno, se apostó a la destrucción del Frente Sandinista, todo lo que se hacía era para evitar su retorno al poder desde el punto de vista legislativo, etc. En esas circunstancias, el Frente Sandinista pasó 16 años en la oposición. Y a pesar de las maniobras y acciones para desaparecerlo y para nunca más evitar que tuviera la posibilidad de gobernar, la oposición que el Frente Sandinista hizo fue constructiva, pese a que hoy día lo que hacen es señalar que construía el ejercicio gubernamental de los gobiernos neoliberales, cuando Nicaragua debe recordar, y los latinoamericanos les informo, que miembros de la dirigencia del Frente Sandinista acompañaban en su calidad de oposición consecuente a las delegaciones del gobierno de doña Violeta, de Alemán y de Bolaños, que fueron los subsiguientes gobiernos neoliberales, para apoyar la gestión de recursos para que le otorgaran a Nicaragua créditos o préstamos cuando había que ir a Washington, etcétera, etcétera. O sea, había una oposición constructiva. Claro que no era de entrega en los brazos a
fuerzas estas, porque lo que hacía como Frente Sandinista era tratar de defender los logros que la revolución había hecho en su periodo pues, de tiempo correspondiente después del triunfo, ¿no? Entonces, lo que te hago es una reseña bastante condensada porque, es decir, bueno, la lucha de Sandino fue a principios de siglo, en el siglo XX, 1910 empezó a proyectarse los Estados Unidos con sus intervenciones directas en Nicaragua, con su soldadesca. Para mediados de los años 30, 26, 30, las intervenciones en Nicaragua, la lucha de Sandino, 50 años de dictadura sandinista, digo, de dictadura somocista, que es derrotada por, en 1979, el triunfo de la revolución sandinista. Pues. Ahora bien, después venimos nosotros, periodo de 10 años en el gobierno, y luego una etapa de 16 años en la llanura, pues. Es decir, y luego ganamos las elecciones, es decir, democráticamente, pues, sin ninguna, y pese a toda la campaña que hicieron para evitar que el Frente Sandinista volviera a triunfar, porque llegaban voceros como Mario Vargas Llosa, como José María Aznar, funcionarios de alto calibre de la administración del momento, ¿no? A decir que no era posible que se volviera a permitir un triunfo del Frente Sandinista, y pese a eso, en el 2006, noviembre, el Frente Sandinista ganó las elecciones. Y luego, incluso con supervisión de la OEA, volvió a ganar. Y ahora estamos enfrentando un proceso desestabilizador que va increciendo conforme va evolucionando el calendario electoral, con la intención de desestabilizar la credibilidad primero del proceso electoral y después pasar a acciones de mayor envergadura al llegar el momento de los resultados, desconocerlos y crear pues una situación de caos. Orlando, la verdad que todo lo que has explicado es muy importante ponerlo en conocimiento de nuestro pueblo, porque también nosotros hemos pasado y pasamos circunstancias similares, ¿no? Sí. Empezando por el general Perón, que tuvo que exiliarse después que bombardearon la Plaza de Mayo, cuando había más de 300 personas murieron ahí. Todavía es un crimen impune. Tú sabes que la Plaza de Mayo es un lugar donde transcurre, camina y anda mucha gente, trabajadores, Sí. trabajadoras. Sí. Bueno, eso para después, bueno, fueron muchos años. Nosotros también estamos recordando, y nuestro programa se dedica también a hacer una reflexión profunda sobre la historia que vivimos y especialmente la historia latinoamericana. Sabemos, yo te decía, yo estuve en tu precioso país y también sabíamos que en aquel momento que la dictadura argentina, ¿no? El terrorismo de Estado, aplicaba y también aplicaba el terror, y también estuvo en Nicaragua. Estuvo en Nicaragua también apoyando a los contras. Sí, Magú. Por Honduras. Entonces Sí, digo, mira, casualmente, entrelazado. ¿no? Los primeros remanentes de la fuerza incipiente de la contrarrevolución armada, que tenía como base principalmente a exmiembros de la Guardia Somocista, Sí. fueron entrenados precisamente en el borde fronterizo del lado de Honduras, precisamente por militares, oficiales del ejército argentino, ¿no? Sí, sí. En aquel momento. Y eso fue, digamos, público, pues, porque la misma Contra proyectaba o se enorgullecía del apoyo de los militares argentinos a su incipiente acción contrarrevolucionaria. Exactamente. Y bueno, sin embargo, ya ves luego la moneda con que pagó los Estados Unidos cuando
se dieron los acontecimientos relativos a las Malvinas, ¿no? Exactamente. Y Nicaragua siempre ha sido y es, el gobierno del Frente Sandinista siempre ha sido consecuente con la Argentina en este sentido de estar a favor de la soberanía, de la recuperación de la soberanía argentina sobre la isla Malvinas. Exactamente, sí, sí. Y seguimos permanentemente. Hace poco, me permito decir esto, pues Nicaragua expresó su apoyo para este momento que está dándose en la ONU o que se dio en la ONU hace 2 o 3 días relativa a el accionar de la ONU en el Comité de Descolonización. Nicaragua apoyó pues la postura argentina. Entonces somos una república pequeña, pero el gobierno del Frente Sandinista es consecuente con los principios con el principio de hermandad latinoamericana y caribeña, y en ese sentido es así como le imprimimos ese sello a las relaciones con Argentina, con Chile, con Bolivia, con Venezuela. Es decir, lo que ocurre es que hay fuerzas extraterritoriales que inciden en esa posibilidad de conseguir y construir la patria grande, ¿verdad? Porque no conviene a sus intereses. Ya vimos cómo cuando se dio la correlación favorable para la integración latinoamericana con gobiernos como el del comandante Hugo Chávez, comandante Ortega, en Venezuela Chávez, en Nicaragua Ortega, en Ecuador Correa, en Paraguay Lugo, en Brasil Lula. Es decir, se sentía un ambiente en el cual había la posibilidad de tener esperanzas, futuro. Hoy, pues puedes preguntarle al gran caudal de pueblo colombiano cómo se sienten y no es necesario preguntarle. Ves la movilización social demandando bienestar. Ves en Chile. Es decir, Totalmente. entonces vemos cómo la situación de por sí es compleja, pero que detrás de eso está una voluntad que ha cometido, bajo la cual o por la cual o con la cual se ha cometido tantos errores, digamos, en la relación de los Estados Unidos con América Latina, que es esta visión de que ellos están por la divinidad determinados, es del destino manifiesto, que porque ellos son superiores, están determinados a ser los que dominen el continente americano. Sí, porque aparte y luego sobre eso es la visión de la doctrina Monroe, que dice que América para los americanos, determinándose que ellos son los americanos y que nosotros somos los que debemos ser los súbditos de ellos, pues, somos los subordinados, somos los los sometidos. Así. Entonces, es decir, esto es histórico, pues yo pienso como un hombre ya arañando unos años, esto, ¿por qué razón vamos a estar así toda la vida? Es decir, la lucha política que se desarrolló desde la búsqueda de la independencia en 1821 en Centroamérica, para 1810 para abajo aquí y en América Latina, pues, es decir, ya basta, tenemos que tener la posibilidad de crear algo mejor que lo que hasta el momento esta visión de este país en el norte nos ha perjudicado, pues, nos ha llenado de mucha angustia, de mucho subdesarrollo, de mucha muerte, somos víctimas de muchas injusticias por esas políticas, porque se derivan de esos 2 grandes conceptos o de esas 2 grandes visiones que estos han impuesto a sangre y fuego. Exactamente. Sí. Si uno toma la historia, el papel de Estados Unidos en la historia de la humanidad, es una historia sanguinaria, ¿sí? De la humanidad hablo, porque Sí. bueno, pero no me quiero ir de tema. A mí me parece que es importante agregar a lo que tú estás diciendo los grandes avances que ha hecho el proceso sandinista, del gobierno sandinista y de la alianza que hoy está
buscando justamente la paz, ¿no? Sí, Y la unidad del pueblo, y el gran progreso social. Ustedes han sí, tenido de ser el cuarto país, ¿no? En situación de pobreza, ¿no? En la estadística de pobreza, hoy son el cuarto país en nivel de desarrollo igualitario, digamos, ¿no? De crecimiento, sí. de Yo, justicia ten- yo, social. yo, ten- Sí, yo tengo aquí, Magu, algunos tips que pueden servir para referirme a la, digamos, cuestión de los logros en materia socioeconómica y política. Por ejemplo, señalabas efectivamente que en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, Nicaragua ha tenido la mayor reducción de la pobreza y la desigualdad social a nivel mundial desde 2007. La pobreza a la mitad, la pobreza extrema a un tercio, y pasado a ser el cuarto país más desigual a ser el cuarto país menos desigual en América Latina. América Latina, claro. Esto no le genera ningún interés, pues, a la prensa hegemónica. Ahora, por ejemplo, en propiedad, inversión, lucha contra el analfabetismo y la reducción de la mortalidad infantil, Nicaragua, voy a enumerarte, es el país del mundo con más que ha reducido pues la brecha de género también en el caso de este factor, eh, digamos, de 90 a la 12 posición. El país con la mayor presencia de mujeres en su gabinete con un 58.82%. Claro. El cuarto con la mayor presencia de mujeres en el poder legislativo con 48.4%. Y el que de forma más radical aplica el criterio de equidad de género en su política social. Te hablaba del asunto de la propiedad. Nicaragua es el país donde la propiedad sobre los medios de producción para la clase trabajadora está en el 50% del PIB, o sea, y cerca del 80% de las unidades económicas las controlan la clase trabajadora. Y tampoco es noticia el hecho de que el analfabetismo lo hemos reducido del 35% al 3%. Tampoco se habla del aumento en la inversión per cápita en salud, $32 a 70% ha pasado, y con la mayor reducción de la mortalidad infantil del 29 al 11.4% cada 1000 nacidos vivos. Y si hablamos de otros factores importantes en la economía del país, Nicaragua ha logrado cambiar la matriz energética. Hemos pasado de tener una cantidad mayoritariamente basada en el consumo de petróleo a basarnos en energía renovable del 2% al 90%. Y la cobertura de energía eléctrica o la cobertura eléctrica en el país ha pasado del 53% al 99%. Así, la energía eléctrica ha llegado a sectores donde jamás se imaginaron que iba a llegar, pues, y se alumbraba a la gente con lámparas de carburo, ¿verdad? Que es una lámpara rústica que usan los mineros, pues, ¿no? Etcétera. Pues entonces, la cuestión de la vivienda, se han entregado cientos de miles de títulos de propiedad a quienes se han hecho beneficiarios de la reforma urbana, pues así llamada, ¿no? Que es que había gente que tenía su casita, su predio, todo, y que la iban construyendo, etcétera, pero no era propietaria de esa. Entonces a esta gente se le ha entregado su escritura que la acredita como propietaria de la tierra donde está su casa, pues, por consiguiente propietaria de... Pero, es decir, eso no se proyecta. Ahorita se están entregando casi un total de 5.000 viviendas y vienen 5.000 más en un lapso de tiempo asombroso, pues, para, digamos, la capacidad económica que el país tiene. Entonces, esto obviamente resulta ser mal ejemplo para la potencia del norte, porque lo que quieren es no solo un pensamiento único, sino un esquema único
de desarrollo en los países que beneficien solo a sus intereses, pues que sea el de que sean mercados nada más para las empresas y la industria norteamericana. Pues. Sí, y están muy interesados en los recursos naturales, ¿no? Obviamente, Nicaragua es una fuente de agua. Geopolítica, claro. A ver. Y sí, y la posición geográfica que al principio mencionaste también es una potencial área para la creación de una alternativa vía de comunicación entre los dos océanos. Y todo eso, que debería ser un aliciente para el progreso del país, es visto como un recurso que es de ellos y no es nuestro, pues. Totalmente. Porque han hecho todo lo posible por mezclar la geopolítica, la geoeconomía y sus intereses de seguridad cuando Nicaragua estaba empujando el diseño, pues, de la sociedad que permitiese obtener los recursos financieros necesarios para la construcción del canal, que resulta estratégico para un país que quiere salir del subdesarrollo. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Mediante organismos no gubernamentales, financiaron a estos organismos y estos organismos lo que fueron a hacer fue a crear un movimiento campesino anticanal, diciendo que les iban a quitar las tierras, que iban a confiscar, es decir, desestabilizar los planes pues, de desarrollo. Sí. Bueno, es lo que saben hacer, ¿no? Lamentablemente el imperio, ¿no? El imperialismo. Nosotros decíamos, y te quiero despedir con esta frase. Orlando. Sí, te escucho. Liberación o dependencia. Nosotros estamos por la liberación. Y como Nicaragua es un país que la viene peleando hace tanto tiempo, y la viene peleando y dando ejemplos en América Latina al mundo y a nosotros. Yo quiero agradecerte profundamente, porque en el momento más aciago que pasábamos los argentinos y las argentinas, que tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, en aquel momento Nicaragua fue un ejemplo para nosotros, un ejemplo de una patria que soñaba con un destino común. Y lo sigue siendo. Así que nosotros la solidaridad absoluta, ¿sí? Queremos que te transmitas a Daniel Ortega y a todo el gobierno de Nicaragua, del Frente Sandinista y de la alianza que han conformado, que me parece maravillosa. Luego te voy a hacer otra entrevista, ¿sí? No hoy, porque ya me parece que te agoté un poco por los problemas que tuvimos para poder conectarnos. Pero bueno, yo te quiero agradecer y aparte, bueno, un día cuando puedas y pueda yo, nos gustaría reunirnos personalmente. Claro, sí, yo, créemelo, Magu, que estoy permanentemente a la disposición. Ojalá que ya podamos en otro momento hacerlo presencial, pues para vernos a la cara, vernos a los ojos. Yo agradezco esta oportunidad que me permite, digamos, así como bastante relajadamente conversar contigo y de caras o de frente o a la audiencia del programa, platicar de toda esta enrevesada situación creada por los intereses de sectores que se han confabulado pues, contra el gobierno de Nicaragua, contra el gobierno del presidente comandante Daniel Ortega, contra la Revolución Popular Sandinista, una confabulación que resulta histórica y donde desdichadamente tenemos que resaltar que hay siempre un chamorro o varios chamorros de por medio. Sí. Entonces, eso es como un signo, digamos, digno de resaltarse en la historia nacional, pero que el Frente Sandinista, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, tengan la plena seguridad actuando apegado a derecho, según las normas que se aplican usualmente en otros países, incluso en los Estados Unidos, para quienes se dedican al lavado de dinero y para quienes siendo ciudadanos de un país van a otro país a decir que lo ataquen, a decir que lo sancionen, a decir que lo invadan, etc. Los castigan con penas y calificativos de alta traición a la patria, pues, porque
Nicaragua no puede, en apego a sus leyes y que tienen apego también al derecho internacional y a lo que las instituciones de este mundo globalizado determinan hacer contra el lavado de dinero, no puede aplicarlas, pero sí se pueden aplicar en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y entonces no pasa nada, ¿no? Orlando, muchas gracias, muchísimas Bueno, gracias de nuevo. un abrazo, un abrazo fraterno y siempre dispuesto al diálogo constructivo y muy fraterno que, bueno, nos caracteriza a nosotros como compañeros, pues, pero que siempre podemos sostener, siempre que haya la oportunidad, ¿oíste? Estoy a la orden. Gracias, gracias, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Lo recibo con mucho cariño y Bueno, es recíproco el aprecio y el abrazo. bien, ¿Okay? gracias, Bien. gracias, Que la muchas pases bien. gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya terminé. Sí. No, no, yo no detuve nada. ¿Detengo? Sí, re bien. Largo, pero re bueno, no, impresionante, impresionante, divino, la verdad que ahora después hay que escuchar.